Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Influenciada por su infancia, Candice Brathwaite tenía una profunda ambivalencia acerca de convertirse en madre. Al crecer como la hija mayor de una madre soltera de 3 hijos, Candice Brathwaite vio lo difícil que era para su madre criar hijos sola. Su madre, que luchaba contra la depresión y el exceso de trabajo, no siempre estaba disponible para sus hijos. Así que, con tan solo 11 años, Candice tuvo que tomar el relevo, cuidar a sus hermanos menores y ayudar a administrar la casa. Esa experiencia, junto con los innumerables estereotipos negativos con los que había crecido sobre las madres negras en Gran Bretaña, hicieron que Candice decidiera no tener hijos propios. Pero, cuando tenía poco más de 20 años, un embarazo accidental la hizo enfrentarse a una decisión difícil. Ya insegura de tener hijos, sabía que su novio no sería un padre confiable. No quería la responsabilidad de convertirse en madre soltera justo cuando comenzaba su vida adulta. El mensaje clave aquí es: influenciada por su infancia, Candice Brathwaite tenía una profunda ambivalencia acerca de convertirse en madre. La idea de tener un bebé cuando tenía poco más de 20 años era una píldora difícil de tragar para Candice. Al enfrentarse a los estereotipos sociales negativos, no quería que la vieran como una madre bebé, una mujer negra a la que se deja criar a un hijo sola, por lo general debido a la ausencia de un padre. Así que Candice siguió adelante con la opción de abortar, una opción que sabía que era la correcta para su situación. Tuvo la suerte de contar con el apoyo de su abuela, y de un maravilloso personal médico mientras se recuperaba. Cuando volvió a quedar embarazada a los 26 años, se sintió diferente. ¿Qué había cambiado? Bueno, esta vez era mayor y se sentía más preparada. Y, lo más importante, estaba perdidamente enamorada de un hombre que sabía que sería un maravilloso copadre. A pesar de sus dudas anteriores sobre ser madre, decidió dar el paso. Pero no pasó mucho tiempo antes de que todas las preocupaciones de Brathwaite sobre el racismo dirigido a las familias negras demostraran ser ciertas. Las representaciones de la paternidad negra en los medios de comunicación son dañinas, inexactas y perpetúan los estereotipos. En un momento normalmente lleno de expectación y emoción, una de las primeras revisiones de Candice se vio estropeada por una microagresión racista. El médico preguntó con escepticismo dónde estaba el padre del bebé, lo que implicaba que, claramente, no creía que el padre tuviera un papel activo en la vida del niño. Candice hervía de ira. Sabía con certeza que el médico nunca le habría hecho esa pregunta a una mujer blanca. Se hacía eco de todos los estereotipos racistas que ella temía, la madre bebé con una pareja que se escapaba de sus responsabilidades como padre. El mensaje clave aquí es: las representaciones mediáticas de la paternidad negra son dañinas, inexactas y perpetúan los estereotipos. Incluso con una madre soltera, Candice tuvo fuertes modelos masculinos en su infancia. Su abuelo fue su principal cuidador en los primeros años de su vida. Era la persona de la familia que limpiaba meticulosamente la casa y preparaba comidas deliciosas. Su propio padre también fue una parte importante de su vida. Aunque sus padres se separaron cuando era una bebé, su padre se dedicó a ella. De hecho, lo veía todos los fines de semana y días festivos. Los hombres que la ayudaron a criarla le enseñaron que podía hacer cualquier cosa y ser lo que quisiera. Reforzaron que era bella y valiosa por naturaleza. Este apoyo la ayudó a superar las experiencias traumáticas a medida que crecía. A los 18 años, fue violada por un conocido. Pasaron muchos años antes de que pudiera hablar de ello o incluso llamarlo violación. Tuvo un gran impacto en su crecimiento y autoestima. Eso, a su vez, afectó el tipo de relaciones que buscaba, que a menudo eran con hombres que realmente no la valoraban. Pero todo eso cambió cuando conoció a Bode, el hombre que se convertiría en su esposo. Cuando vio lo comprometido que estaba con su hija de una relación anterior, supo que había encontrado a un hombre que no hablaba de boquilla sobre ser un compañero y un padre que lo apoyaban.
Es cierto que muchas mujeres negras se ven obligadas a ser madres solteras con padres que no participan mucho en la crianza de sus hijos. Pero esa no es la única historia. Y la cobertura mediática que solo cuenta la historia de la madre del bebé es inexacta, incompleta y parcial. También demoniza a los padres negros sin cuestionar cómo el racismo institucionalizado ha afectado a las familias negras. Candice y Bode estaban arruinados, pero querían darle a su bebé un futuro diferente. Tan pronto como decidió tener un bebé, Candice se obsesionó con una sola cosa: adquirir un cochecito Bugaboo. Los Bugaboos eran elegantes y estaban bellamente diseñados. Eran el Rolls Royce de los cochecitos. El problema: todo ese estilo no salió barato. Con todos los accesorios, un cochecito Bugaboo costaba más de 1000 libras, un dinero que Candice y Bode definitivamente no tenían. Solo pagaban el alquiler y, a menudo, subsistían con comidas de salmón y arroz enlatados para reducir costos. Esta comida le era muy familiar a Candice desde su infancia. Se vio sumida en la pobreza cuando se vio obligada a vivir con su madre a los 8 años. Hasta entonces, había vivido cómodamente con sus abuelos. Siempre habían tenido mucho cuidado con el dinero y tenían ahorros, que utilizaban para regalarle golosinas y vacaciones en Barbados. El mensaje clave aquí es: Candice y Bode estaban arruinados, pero querían darle a su bebé un futuro diferente. Pero cuando Candice se mudó con su madre, todos los extras lujosos habían desaparecido. A pesar de trabajar horas extras, su madre apenas podía llegar a fin de mes. Fueron desalojados de su hogar y deambulados entre casas municipales 8 veces en unos pocos años. Sin embargo, su precaria situación de vivienda no era única. Más de 2/3 de los hogares negros no pueden permitirse ser propietarios de sus viviendas. Las estadísticas de 2017 muestran que los británicos que compraron una vivienda por primera vez pidieron prestados 6.000 millones de libras a sus padres para pagar depósitos y garantizar hipotecas. Pero si tus padres vienen de la pobreza, no tendrán dinero para prestar. La pobreza se transmite a la siguiente generación, al igual que la prosperidad. De hecho, las familias negras jóvenes tienen lo opuesto a la ventaja que suelen tener sus homólogos blancos. Por lo general, se espera que mantengan a sus parientes lejanos. Como Bode, que envía dinero a sus familiares en Nigeria todos los meses. Sin un colchón financiero, tienen menos libertad para realizar pasantías o emprendimientos no remunerados que requieran capital inicial. Por lo tanto, las familias negras jóvenes a menudo se encuentran en una desventaja estructural cuando se trata de brindar oportunidades a sus hijos. Candice sabía todo eso, y la injusticia era irreparable. Si bien no pudo arreglar la injusticia económica de la noche a la mañana, sí que podía perseguir otro sueño poco probable: conseguir un Bugaboo. Su bebé podría crecer en un mundo desigual, pero lo haría con estilo. No era solo una fantasía vana, sino una estrategia de supervivencia. Para escapar del estigma de la pobreza, el bebé de Candice tendría que parecerse a $1.000.000, incluso si sus padres tuvieran que escatimar para pagar el alquiler. El nombre de un niño negro puede afectar la forma en que se mueve por el mundo, así como las oportunidades que se les brindan. Uno de los primeros recuerdos de Candice es cuando vio con su padre la película Raíces sobre la vida de Kunta Kinte, un niño gambiano que fue capturado y esclavizado. En una escena particularmente inquietante, Kunta es azotado repetidamente por el dueño de la plantación porque no acepta el nuevo nombre que se le ha asignado. Cuando se acerca a la muerte después de haber sido brutalmente golpeado, finalmente acepta el nombre de Toby. Es la pérdida definitiva de su identidad. Incluso entonces, Candice sabía que la transformación de Kunta en Toby tenía alguna relación con su propio nombre, que suena blanco. Ser negro significaba asimilarse a la sociedad blanca, adoptar nombres que se mezclaran con los de quienes te oprimen. El mensaje clave aquí es: el nombre de un niño negro puede afectar la forma en que se mueve por el mundo, así como las oportunidades que se le ofrecen. A medida que crecía, Candice se sintió muy agradecida por la forma en que su nombre racialmente ambiguo la protegía de la discriminación. Y hay una razón para ello.
Está bien documentado que existe un sesgo de nombre en las elecciones de admisión a la universidad, y en las evaluaciones de las solicitudes de empleo. Un estudio de 2009 mostró que los solicitantes de empleo con nombres que suenan blancos tenían un 74% más de probabilidades de recibir una respuesta positiva que aquellos con un nombre asociado a una minoría étnica. Entonces, cuando estaba considerando cómo llamar a su hijo por nacer, Candice se enfrentó a una decisión importante. La libertad de llamar a su hijo como quiera es un privilegio que los padres negros no tienen a menos que sean tan ricos como Beyoncé. Candice sabía que nunca podría ponerle a su hijo el nombre de un color, una fruta u otro capricho. Por mucho que quisiera, tampoco pudo darle a su hijo un nombre que expresara con orgullo su identidad negra. En cambio, tuvo que encontrar un nombre que les permitiera esconderse a plena vista. Un nombre que garantizaría que su solicitud no fuera rechazada incluso antes de que se hubiera considerado en cuanto al fondo. Elegir un nombre era solo el primer paso de una tarea que ocuparía a Candice y Bode durante toda la vida de sus hijos. En repetidas ocasiones volvieron a plantearse las mismas preocupaciones sobre cómo proteger a sus hijos del racismo y los prejuicios. Esto incluyó cómo equilibrar la necesidad de asimilarse a un mundo blanco en busca de oportunidades sin perder de vista sus identidades negras. En otras palabras, cómo pueden mantenerse en contacto con Kunta mientras responden ante Toby. ¿Qué hay en un nombre? Para un niño negro, mucho. Candice estuvo a punto de morir después de dar a luz a su hija porque, como mujer negra, sus preocupaciones no fueron tomadas en serio. Después de dar a luz a su hija, Candice supo que algo andaba mal. Sudaba entre las sábanas todas las noches, se sentía muy mareada y ni siquiera podía subir un tramo de escaleras. Es más, un bulto siniestro se hinchó debajo de la cicatriz de su cesárea. Se lo contó a las comadronas que vinieron a verla, pero ellas insistieron en que todo estaba normal. Según ellos, su cuerpo simplemente se estaba recuperando del parto. El bulto no era más que tejido cicatricial. Entonces, una noche, Candice se despertó sobresaltada por el más vil olor, olía a cerdos podridos. Su recién nacida, Esme, se había quedado dormida encima de ella, por lo que pensó que debía haber tenido unas deposiciones enormes. Pero no había nada en su pañal. En cambio, encontró una baba negra y verde que rezumaba por sus piernas. El mensaje clave aquí es, Candice estuvo a punto de morir después de dar a luz a su hija porque, como mujer negra, sus preocupaciones no fueron tomadas en serio. La llevaron de urgencia al hospital apenas consciente cuando su cuerpo sufrió un shock séptico. Por suerte, la operaron justo a tiempo, pero si hubiera llegado al hospital más tarde, habría muerto. Puede parecer un accidente muy desafortunado, pero es más que eso. El hecho de que nadie escuchara a Candice, incluso después de que se quejara reiteradamente de que algo andaba mal, es una prueba de que el sistema médico suele fallar a las mujeres negras. Las estadísticas muestran que las mujeres británicas negras tienen 5 veces más probabilidades de morir durante el parto que las mujeres blancas. Sus bebés tienen más del doble de probabilidades de nacer muertos, y un 50% más de probabilidades de morir en los primeros 28 días de vida. ¿Cómo diablos explicas esa discrepancia? El personal médico sostiene que las mujeres negras son simplemente más propensas a las enfermedades relacionadas con el embarazo. Pero Candice había experimentado de primera mano el poco respeto que ella y Bode recibieron mientras estaban en el hospital. Sus preguntas fueron respondidas con ojos en blanco y jadeos. Quedó muy claro que se esperaba que guardaran silencio y siguieran cualquier protocolo que se les presentara. No fue una experiencia aislada. Incluso celebridades adineradas como Serena Williams, que pueden pagar el tratamiento médico más lujoso, han denunciado que las trataron con negligencia durante el parto. Después de casi un mes de recuperación en el hospital, Candice finalmente estaba lo suficientemente fuerte como para volver a casa. Pero curarse mentalmente de la experiencia llevaría mucho, mucho más tiempo. Como muchas otras madres, Candice tuvo depresión postnatal después del nacimiento de su hija.
Si hay que creer en las revistas de moda y las alegres fotos de Instagram, la maternidad es una feliz luna de miel. Puedes mirar fijamente a tu bebé a los ojos, amamantar con batas sueltas y elaborar alimentos orgánicos para bebés para tu pequeño. La realidad para muchas mujeres es muy diferente. A su regreso del hospital, Candice sufrió una profunda depresión. Había pasado por una crisis médica extremadamente traumática y todavía se estaba recuperando físicamente. También se sentía completamente alejada de su pequeña hija, Esme. Después de todo, se había perdido el primer mes de su vida, un momento vital para crear lazos afectivos entre madre e hijo. Candice se sentía cada vez más sola y desesperada, y pasaba largas y monótonas jornadas cuidando a Esme mientras Bode estaba en el trabajo. Realmente necesitaba ayuda, pero era muy difícil admitirlo. El mensaje clave aquí es, como muchas otras madres, Candice tuvo depresión postnatal después del nacimiento de su hija. Una tarde, cuando tenía unos 5 años, Candice encontró a su madre inconsciente. Gritó y sacudió a su madre sin éxito. Imitando lo que había visto en la televisión, cogió el teléfono y llamó a los servicios de emergencia, que enviaron una ambulancia a la casa. Su madre había sufrido una sobredosis, y no era la primera vez. Luchó contra una depresión severa durante toda la infancia de Candice. Al ver a su madre en un hospital psiquiátrico, Candice juró que nunca se enfermaría mentalmente. Se convirtió en una guerrera solitaria, demostrando que era resiliente de una manera que su madre nunca lo había sido. Pero ahora, la depresión postnatal la había puesto de rodillas. Afortunadamente, su madre acudió al rescate. Reconoció que Candice necesitaba ayuda y la animó a acudir a un médico generalista. Candice comenzó a tomar antidepresivos y pronto se sintió mejor. También habló con Bode sobre sus experiencias, lo que la ayudó a combatir la vergüenza que sentía por estar deprimida. Se dio cuenta de que otras madres negras a su alrededor estaban experimentando lo mismo. Se esperaba que fueran incansablemente fuertes, los pilares que sostenían a todos los demás. Pero nadie se detuvo a preguntarse qué tipo de apoyo necesitaban. Pasó mucho tiempo, pero poco a poco Candice empezó a sentirse mejor. Salió con amigos, se tomó un tiempo para hacer ejercicio y comenzó a adaptarse a la maternidad. No se parecía en nada a esas revistas de moda para padres, pero era real. Candice no pudo criar a sus hijos de manera segura en Londres, pero mudarse creó nuevos desafíos. Candice es una chica de ciudad. Conoce Londres como la palma de su mano. Su historia está grabada en las calles de la ciudad. Ella puede decirte exactamente cómo parar un taxi y dónde encontrar los alimentos más deliciosos. Londres siempre ha sido su hogar, pero cuando quedó embarazada de su hijo en 2017, se dio cuenta de que ya no podía ser el hogar de su familia. Las medidas de austeridad, o recortes del gobierno, significaron el cierre de centros comunitarios, y programas para jóvenes y la reducción de los presupuestos escolares. Estos cambios afectaron de manera desproporcionada a las familias negras, que se hundieron aún más en la pobreza. Uno de los peores resultados ha sido el aumento de los delitos violentos con cuchillos, ya que los traficantes de drogas intentan reclutar a hombres negros vulnerables para sus pandillas. El mensaje clave aquí es, Candice no pudo criar a sus hijos de manera segura en Londres, pero mudarse creó nuevos desafíos. 2018 fue el año más sangriento en Londres en más de una década, con 134 muertes por ataques con cuchillo. 2019 fue aún peor. El peligro acechaba en cada esquina para los jóvenes negros, que podían quedar atrapados en el fuego cruzado incluso si lograban evadir el reclutamiento de pandilleros. La policía solo empeoró las cosas con registros al desnudo con mano dura que hacían que los hombres negros se sintieran criminales solo por el color de su piel. Candice y Bode se dieron cuenta de que nunca podrían garantizar la seguridad de su hijo en ese entorno. Tendrían que irse de la ciudad que conocían tan bien. El pueblo al que se mudaron en el distrito de Milton Keynes parecía sacado de un cuento de hadas. Pero en cierto modo,
era un entorno aún más complejo en el que criar a los niños negros. A diferencia de Londres, que era increíblemente diversa, Milton Keynes era racialmente homogéneo. De hecho, eran la única familia negra del pueblo. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran los primeros incidentes racistas. Un día, Esme llegó a casa y pidió que le cortaran el pelo porque otros niños habían dicho que era áspero. En otra ocasión, Candice se enfureció al enterarse de que una niña de 5 años de la clase de Esme se había negado a jugar con ella porque su piel estaba demasiado oscura. Peor aún, la escuela ignoró el incidente racista, y se negó a enfrentarse a los padres de la niña. Candice y Bode habían dejado Londres para construir una vida más segura para sus hijos, pero estaban aprendiendo que el peligro podía adoptar muchas formas, la violencia manifiesta de un cuchillo o la violencia más sutil de las microagresiones racistas que se acumulan sobre los pequeños hombros de una niña de 5 años que acaba de crecer en su piel. Debido a la falta de representación, Candice se animó a compartir diversas historias sobre la maternidad. Se supone que las redes sociales son un espacio democrático para que todos compartan libremente sus historias. Pero mientras navegaba por foros como Mumsnet o veía fotos de Instagram ingeniosamente escenificadas, Candice se cansó de ver representaciones unidimensionales de la maternidad. Había muchas mujeres blancas delgadas haciendo yoga, pero ¿dónde estaban las mujeres de color? Al ver la necesidad de llenar un vacío, Candice decidió que no quería esperar a que llegaran esas historias. En cambio, utilizaría su propia voz para desafiar la falta de representación de las madres diversas en los medios de comunicación, iniciando su propio viaje nuevo y empoderador. El mensaje clave aquí es, debido a la falta de representación, Candice se animó a compartir diversas historias sobre la maternidad. Tras trabajar en publicaciones y marketing, Candice sabía que había un creciente interés por los blogueros, muchos de los cuales ganaban mucho dinero creando contenido original. Al ver que no había ninguna representación negra en las principales listas de blogueras momias, decidió convertirse ella misma en bloguera. Candice quería ser lo más auténtica posible a pesar del tabú de su comunidad en contra de compartir la salud mental, la depresión postnatal o los problemas de dinero. Después de todo, quería que otras madres británicas negras supieran que no estaban solas, que otras mujeres estaban teniendo las mismas experiencias. Quería romper el silencio que la había mantenido tan aislada como madre primeriza. Pero no solo quería hablar de los momentos difíciles. También quería presentar una visión poco común de una familia nuclear negra que estaba haciendo más que sobrevivir, estaba prosperando. Y su misión iba más allá de crear un espacio para compartir sus propias experiencias. Más fundamentalmente, quería desafiar la versión dominante de la maternidad en las revistas de moda. En 2017, nació Make Motherhood Diverse. La plataforma en línea atrajo rápidamente a seguidores leales, y permitió a las personas hablar sobre sus ricas y diversas experiencias de crianza en cualquier tipo de hogar, incluidas las familias mixtas, las parejas del mismo sexo y los hogares con padres discapacitados. A medida que las historias llegaban a raudales, Candice se dio cuenta de que su plataforma había conmovido a miles de personas. Los estereotipos dañinos sobre las madres británicas negras casi disuaden a Candice de querer ser madre ella misma. Pero estos mismos estereotipos también la han impulsado a encontrar su voz. Se ha labrado toda una carrera dedicada a las historias que anhelaba cuando tenía 26 años, y se abrió paso ansiosamente hacia la maternidad como una mujer negra.